Hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Fiestas del Pitic 2020, edición virtual. 320 años de Hermosillo. No te pierdas el programa especial que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene para ti y tu familia. El Instituto Municipal de Cultura y Arte te da la bienvenida. Celebremos a Hermosillo en casa. ¡Comenzamos! Desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, en vivo, el mentidero vive, live, con ustedes, Paulo Galindo, aplausos, ¡dándole pues! ¡Aplausos! Este 2020 Hermosillo cumple 320 años y la Compañía Teatral del Norte cumple 25 años desde que estrenamos Huevos Rancheros. Una llamada. ¿Qué pasó? Es una llamada. ¿Una llamada? Sí. Me dicen que tenemos una llamada. Vamos a ver quién está por ahí. Bueno. ¡Irineo! ¿Qué onda? Te sentí chiquitito. ¡Irineo Álvarez! ¿Qué onda? Te sentí chiquitito. ¿A poco? ¿De qué estabas hablando? Pues estaba hablando de que la compañía cumple 25 años, Irineo. Ya estás 25 años. Tú junto con la compañía los cumples, ¿eh? Fíjate, bueno, yo estaba bien chiquito porque tenía como, si hace 25, yo tenía 27 años cuando me subí a hacer a Mundo por primera vez. 27 años. Fíjate. Y Yo ya estaba tengo de morrito ahí. 52. 50. No, sí, es chiquito. Fíjate todo lo que puede hacer un lápiz, una imaginación, un artista, un creativo como tu papi, como Sergio Galindo, que de algo que se le surgió, que vio que podía retratar, pues como, digamos, como caricatura o en tono fársico a la idiosincrasia y al personajes de Sonora, hasta dónde ha llevado ese momento y hasta dónde los sonorenses lo han acogido, y no nada más los sonorenses, sino ve hasta dónde ha llegado y hasta dónde andamos también los actores, que de ahí empezamos, básicamente. ¿Te imaginaste tú así en algún momento decir, hijo, vamos a llegar a hacer todos estos años de trabajo? ¿Y te imaginaste que todo eso iba a pasar? ¿Cuántas funciones de Huevos Rancheros hiciste tú? Pues, saben, como empezó, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar que le dije a tu papá que pues, yo cuidando como las imprudencias del Irineo, pero sí le dije, es que no creo que la gente vaya a pagar un boleto y luego le dé cena. O sea, la gente aquí de Hermosillo con trabajo y va al teatro. Le dije, yo no creo, la neta. Pero pues si quieres seguimos ensayando. Monta. O sea, empecé a ver a la gente lleno. Y era algo que a todos nos sacaba de onda, pues acostumbrados a lo que traíamos en la historia atrás. O sea, yo había estado en la compañía en que tú decías, venme a ver, por favor, si quieres te doy cortesías para que me veas. Sí. Ándale. Y lleva a tu familia, o sea, a los que quieras llevar yo los puedo apuntar, con tal de que nos vieran trabajar, pues, ¿no? Y ahí cambió el cassette y era de que, pues es que no hay lugar. Oye, y luego de los huevos hiciste Más encima el cielo, hiciste Agua pasa por mi casa,
Hiciste varias cosas con la compañía antes de quedarte en la Ciudad de México, ¿no? Sí, no, por ejemplo, más encima ese sí es un trabajo que yo amo mucho porque se lo peleé a tu papi. O sea, tu papi siempre me decía de alguna manera, oye, quiero que hagas este papel, oye, que mira cómo la ves y esto. Pero esa, la leyó y desde que la leyó me tocó el corazón, el alma y me di cuenta que ahí no iba yo, que no estaba contemplado. Y entonces yo decía, o sea, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo abordo para decirle, quiero hacer ese papel? Fue la primera vez que yo empecé a pelear y a caminar así como por dónde me muevo y empecé siendo asistente de dirección en esa obra. Y le dije, sí, soy asistente y me siento y yo apunto lo que tú digas y todo, ¿no? Pero mi tirada era, en algún momento dije, va a necesitar que alguien suba. Y lo No, lograste. y subí a hacer nada más los marcajes. Y ya después de los marcajes yo me estudiaba el texto, todo, para en el momento en que tu papi dijera, di esta línea, yo me la supiera y no trajera el libreto en la mano. No, ese sí le chambeé y yo quería hacer mucho ese papel y ese papel fue el que me trajo aquí a México. Pues, no, Oye, es un buen tip para convencer a un director, ¿no? De quedarse con un personaje, es estudiarlo un montón y subirse ahí y probar y a ver qué dicen, ¿no? Sí, no, y sobre todo también, por ejemplo, yo estoy bien contento de que estés allá, de que se esté formando, de que se esté forjando opciones para la gente que sale de estudiar de la universidad. O sea, eso sí puede como un poco desesperarme a mí, pues que salen los estudiantes y se tienen que ir a otras partes donde batallan el triple para poder hacer un papel, porque salen muy buenos actores, pues. Entonces, tu compañía, ahora estando ahí, teniendo una sede y teniendo un plan para trabajar anual, puede ser o es la opción que les está dando a los actores que están saliendo, ¿no? Porque de repente es como... Yo siempre dije, yo no quiero, a mí no me interesa ni la fama ni ganar mucho dinero, yo lo que quiero es que la gente pueda decir y expresar que hago bien mi chamba. Eso era como mi lema siempre. O sea, Oye, él Irineo, es un buen actor, de que dijera. pues lo haces muy bien y estamos todos muy orgullosos de ti y en la compañía estamos muy orgullosos de ti y sabemos que estás trabajando mucho en la Ciudad de México. Bueno, ahorita has de estar como mundo, ¿no? ¿O no? ¿Estás mundeando o no Sí, estás mundeando en la cuarentena? pero aparte yo le digo a mi familia dice, no, es que me levanto, riego las plantas y que esto, que lo otro. ¿Y tú qué haces, Irene? Pues, pues nada, les digo, Me ¿qué voy a acomodo hacer? de un lado, me Ajá. acomodo del otro. No, pero sí es importante, por ejemplo, de que no todo el mundo está en los zapatos de uno, pues que a mí me preocupa mucho la gente que no tiene opción, que tiene que ir Claro. a chambear y todo, pero aparte, los actores tenemos un ritmo de vida muy diferente, pues. O Claro. sea, vivimos de otra forma, pero también no tenemos seguridad por muchos lados, pues, pero esta manera en que estás encerrado es lo que paso yo cuando no tengo chamba, pues. Oye, Irineo, pues este programa se trata justamente de eso, de invitar a la gente a que se quede en su casa, pero que tenga una opción para ver algo que le divierta, conmemorar el aniversario de nuestra ciudad y festejar todos, aunque sea de lejitos, pero de cerquita, y festejar el cumpleaños de Hermosillo. Y por eso es un gusto que estés aquí y que saludes a todos los que nos están viendo, que son un montón y te están escribiendo un montón de comentarios aquí, saludándote. Sí, hay que clavarnos en las cosas positivas, pues en las cosas que tenemos que agradecer, en que este virus nos va a enseñar muchas cosas, nos está enseñando muchas, y que también un motivo de que Hermosillo cumple 325 años, la compañía cumple 25 años con los huevos rancheros. Entonces, ¿cuántas anécdotas no tenemos para compartirles? Y que también... de alguna forma es una compañía formada y pensada en que los sonorenses les gusta verse ellos mismos, que les gusta ver cómo hablan, de que se ríen, cómo es la vida. Entonces, imagínate las cosas que van a ver, los vamos a amenazar, vamos a hacer sketches donde hacen una cola para comprar cheve
Oye, Monda. Robertito el nieto de Tata Lázaro. Robertito el nieto de Tata Lázaro sigue en la fila, ahí en el changarro, porque Chemalía lo mandó a comprar cheve. Y ahí está, lleva como 4 días ahí el pobre, pues. Pero pura madre se quita. Ah, pues no. No, pero es como, nosotros trabajamos pues para que ustedes puedan divertirse, para que ustedes se puedan quedar en casa. Entonces las fiestas del Pitic hoy se planearon y me parece extraordinario que Célida, la presidenta municipal, no las haya hecho a un lado, sino haya dicho, vamos a hacerlas y vamos a tomar la trinchera y el toro por los cuernos. Y la compañía también está haciendo lo mismo. Entonces, lo único que te pedimos es que te quedes ahí en tu casa. Irineo, es un gusto verte, me da mucho gusto verte, a todos nos da gusto verte, además verte tan bien, verte tan ejercitado. Sabemos que le entras al gimnasio, los que te siguen en Instagram sabemos que es que es mi terapia. Es mi terapia. Pues y en lugar de echarle chingazo a los guachitos, le echo chingazo a los fierros. Muy bien. Oye, Irineo, fíjate que estamos haciendo una serie de El Mentidero de Chico Talegas, donde está el Cuate Córdoba, el Chile Verde, el Sapo Morales, contando la historia de Hermosillo. Y justamente ahorita la gente ya nos está diciendo que nos callemos porque quieren ver el siguiente capítulo, lo están esperando. Así que, ¿por qué no invitas a la gente a que se quede con El Mentidero de Chico Talegas, la historia de Hermosillo? Y luego ya regresamos con lo demás. No, sí, yo estoy picado también. ¿Ah, sí? Sí, siéntense, porque nos vamos a divertir mucho, ¿verdad? Échale. Ahí va. Míralo. Medio litro de bacanora se zampó el solito celebrando que es que en nombre de los padrinos de Hermosillo. A mí me figura que le da mucho volantín al sapo, tú, cuate. Ay, Dios. Ahora yo soy el culpable de que el sapo se emborrache. No, tanto como culpable no. Entonces, pues. Lo que digo es que le da mucha piola con eso de que hay que celebrar el cumpleaños de Hermosillo. Y pues, lueguito agarra vuelo el sapo, pues. Pretexto es lo que le sobra a Sapo para empinarse la botella, Chile Verde, hombre. Hasta eso que no le faltan porqués. Ni los cómo, ni los cuándo, ¿no ves, pues? ¿No le venderías tú el bacanor a este, chico? Adiós. A la gente que trae dinero no le ando preguntando para qué ni para qué me compra lo que me compra. Pero el sapo, ¿de dónde me va a andar comprando, hombre? Y ahora por celebración, tu cuate. ¿Quiere decir que de plano no va a haber fiesta de Pitica este año por culpa del cabrón virus ese? Hasta los 321 el año que entra. Pero así sin fiestas mucho, mira. Ahora imagínate con pretextos. Oye, verás que me quedé pensando el otro día que platicaste. Que qué bonito se ha de haber visto correr el río de allá arriba del Cerro de la Campana en aquel tiempo, ¿no, cuate? El río, la siembra, el ganado. Es decir, entonces que el presidio ese de San Pedro en la conquista del Pitic quedó del otro lado, pues. Del lado de Villa de Ceri, sí. ¿Y cómo es que el centro de Hermosillo quedó para este lado, para el lado de la catedral? Pues porque el mismísimo Agustín de Vildoso pues le pidió al virrey unas tierritas, oye, y adivina dónde está. ¿Dónde? Por la mera Plaza Zaragoza. Adiós. Como lo oyen, pichi. Bueno, y ese amigo Vildósola, ¿qué influencias, pues? Era el año de 1748. Había un virrey y Vildósola era entonces ni más ni menos que el gobernador. ¡Jodido! No dije nada entonces. De modo es que a raíz de esa hacienda empezó todo entonces. La hacienda del Pitic se llamó.
Y sí, a su alrededor se fue llenando de colonos. Y de ahí para real entonces, ¿no, cuate? Sí, señor. Hasta 1783. Y cuando ya la comunidad se convirtió en villa y el cerro ya, pues ya tenía ya sus primeros habitantes. Entonces quiere decir que primero fue la Santísima Trinidad del Pitiquín para acá, para el lado de la presa, abajito de la cementera. Es correcto. Y luego el presidio ese... ¿Cómo dijiste que se llamaba? San Pedro de la Conquista del Pitic. Jodido. ¿Para qué así hubieras sido tú en la escuela? Ay, ¿cómo sabes tú que no, pinche? Adiós. Bueno, entonces de ahí brincaron para acá, para la Plaza Zaragoza, y esa se convirtió en la Hacienda del Pitic. Es correcto. Más luego se fue creciendo, hizo la Villa del Pitic y luego se convirtió en ciudad. ¿No? Bueno. Y a todos les colgaban el Pitic, ¿no? Oye. En homenaje, pues, y en reconocimiento en antecedencia, pues, de la Santísima Trinidad del Pitiquín. Bueno, ¿y por qué Hermosillo no, oye? ¿Qué, chico? ¿Por qué no le pusieron del Pitic, pues? Eso es lo que yo pienso, digo y propongo. ¡Jodido! Hermosillo del Pitic o Hermosillo del Pitiquín. ¿Qué dice, chico? No más el sapo, oye. Sácate un traguito, ándale, y aquí lo platicamos y lo cuestionamos, ¿no? ¿Estás loco tú, sapo? Ya nos andamos yendo. Ándale, y tú también. Ándale. Luego dice que yo soy el que asonzaba. Llévatelo. Andan diciendo que no. Ah, yo te lo tuve. Por eso, pues, No, dale una pala, verás cómo volar se va. Te doy un trago de café otra que venga. Pero no me lo vas a cobrar a mí, pues. Llévatelo, pues, lleva todo el día. ¡Yule! Pues ya avanzamos 3 pasos. Vieran el fiestón que se hizo en cuanto empezamos a movernos. Mira. No más que es hora que no alcanzo a ver la puerta de la tienda, pues. Y hace ratito salió un hombre y nos dijo que el problema era que ya no había mercancía. ¿Cómo que no va a haber? Le dije yo, si don Shemali me mandó a comprar cerveza. Pero por lo que dijo, que mejor nos iba a anotar en una lista y que ya nos iba a avisar cuando ya hubiera llegado la cerveza. Pero pues le hablé a don Shemali y le dije pues lo que estaba pasando y me dice, no te me vayas a mover de ahí, ¿me oíste? Hasta que te dé la cheve. Y pues sí lo oí, pero ya llevo aquí como 3 días, pues. Y luego me pongo a pensar en mi tata, pues ¿qué es lo que va a decir si me viera? Otra vez, tata. Perdóname, por favor. Te lo pido, perdóname. No está de más pedir perdón, ¿verdad? Ahí nos vemos, pues. Gracias. Ya estamos acá con nuestro queridísimo Miguel Hernández, el maestro, el mago del sonido en el teatro mexicano, tremendo. Es alguien a quien en la Compañía Teatral del Norte queremos mucho, estimamos mucho, ya tiene 2 visitas en el Mentidero, ya nos conoce bien, está además en este momento haciendo un curso en línea para quienes estén interesados en el sonido para la escena, que está haciendo vía remota, como esta conversación, que está funcionando bien y que del que creo podremos ver frutos pronto en el Mentidero, si la pandemia nos lo permite, a mediados, finales de año, probablemente podamos ver algo de lo que Miguel está trabajando con la compañía y algunas otras sorpresas. Bienvenido, Miguel, es un gusto tenerte y platicar contigo otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, igual, mucho gusto de platicar de nuevo aquí contigo. Debo confesar que estamos repitiendo un poco esta conversación porque tuvimos la última vez que estuviste aquí en Hermosillo y que grabamos, más bien que transmitimos en vivo vía Instagram y la transmitimos no en el mejor lugar del mundo y entonces
nos regañaron porque hablábamos del sonido en el teatro y el sonido de esa entrevista era terrible. Bueno, pero ahora ya estamos preparados. ¿Estamos aquí? Ya estamos preparados, aquí. Ahora sí. Miguel, lo primero que quisiera preguntarte es, estamos hablándole a nuestros amigos, al público del Península, del aniversario, estamos festejando el aniversario de nuestra ciudad y estamos hablando de diferentes temas que rodean a la escena y a mí me parece esencial tocar el tema del sonido. Y del sonido, entendiendo el sonido como todo lo que podemos escuchar en la escena, incluyendo la música, incluyendo la voz de los actores, incluyendo las atmósferas, todo lo que pueda catalogarse como sonido dentro de una pieza teatral. Sé que tú eres especialista, acabamos de ver una pequeña semblanza tuya con tus trabajos. Cuéntanos, ¿qué es el sonido en la escena? Bueno, pues mira, yo ahora que estamos con el curso en línea, regresé a una premisa que a mí me parece súper importante, ¿no? Yo creo que el teatro es un acto vivo, un arte viva, y evidentemente el primer sonido que está es el que sucede ahí, es el que producen los actores, es el que tiene el mismo espacio. Pero te decía, o sea, revisando lo que estamos trabajando en el curso en línea, yo les hablaba un poco acerca de la historia del teatro y yo les decía que hay algo que a mí siempre me ha parecido que debe haber sido una gran experiencia cuando hablamos de los teatros griegos, ¿no? Estos espacios abiertos, ¿no? Para 10,000 personas en donde la acústica era un elemento importantísimo en la construcción de ese espacio, y entonces tú podías estar a decenas de metros lejos del proscenio y podías escuchar perfectamente lo que decían los personajes, ¿no? Por este trabajo de la acústica que tenían los espacios, ¿no? Estábamos hablando de historias de seres humanos, pero también de dioses, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que debe haber sido impresionante poder presenciar esas obras, estar a decenas de metros de un personaje y poder escucharlo con claridad. Eso a mí me parece que ese simple hecho hacía del teatro un momento mágico, ¿no? En donde se rompían las convenciones de la física, ¿no? Donde pues tú a cierta distancia, unos cuantos metros, puedes escuchar a una persona, pero verlo a decenas de metros de distancia y poder escucharlo con claridad, eso ya le daba un poder al personaje, ¿no? Me parece que era como espectador una gran sorpresa poder apreciar eso, ¿no? Entonces yo les decía a los chicos en el curso que yo pienso el sonido en la escena de esa misma forma, ¿no? El sonido en la escena tiene que ser este elemento que nos ayude a sorprender al espectador, ¿no? Ahora cada día hemos perdido más la capacidad de sorpresa, ¿no? Ahora estamos comunicándonos en vivo a no sé cuántos metros, 800 kilómetros de distancia estamos. 2000. Mira. Y estamos en vivo, entonces pues nada nos sorprende porque la tecnología todo lo permite. Pero yo creo que la función del sonido en la escena tiene que ser eso, ¿no? Como sorprender al espectador, como crear un espacio en donde las leyes normales del sonido se rompan y entonces el sonido sea un elemento que como espectador te sorprenda y te haga entrar en la magia de la escena, ¿no? Esa es como un poco una de las grandes premisas que yo siempre tengo. Oye, qué interesante porque normalmente, digamos, en la etapa más básica probablemente de un joven director, hace algunos años, no sé si todavía, o de jóvenes actores, o incluso en la escuela de teatro todavía trabajando sobre escenas y ejercicios y tal, lo que uno piensa sobre el sonido es uno piensa en la música. No, digamos, uno piensa en la música que acompaña cierta escena, que crea cierto estado de ánimo, que crea cierta atmósfera, pero aquí no solo estamos hablando de música, ¿no? No, evidentemente estamos hablando del lenguaje de los sonidos, ¿no? Que para mí es un lenguaje mucho más amplio, es un lenguaje más sutil,
entra más directamente a nuestro inconsciente, no nos damos cuenta cuando algo está sonando porque escuchamos todo el tiempo. Entonces sí, estamos hablando de elementos sonoros que están, digamos, en este lenguaje más amplio, que es el lenguaje de los sonidos, de los ambientes, de los sonidos concretos, ¿no? De los efectos de sonido. No estamos hablando solamente de la música. A mí me parece que el sonido es un elemento, también lo platicábamos con los chicos en el taller, ¿no? Es un elemento que nosotros procesamos siempre de forma emocional. Nosotros el sonido lo interpretamos siempre a través de nuestras emociones. No decimos, está sonando un ruido y ese ruido debe ser tal. No, nosotros no nos damos cuenta. Hay un sonido que nos molesta, puede ser el sonido de una lámpara, el sonido del refrigerador, y no nos damos cuenta que estamos tensos hasta que ese sonido desaparece y decimos, wow, qué descanso, ¿no? Sí. No nos damos cuenta. Entonces, a mí me parece que el sonido es un elemento poderosísimo de conducción de emociones y que aporta muchísimo a la dramaturgia, ¿no? Me parece que para mí el teatro es el espacio de experimentación más grande que puedo tener, ¿no? Como tú bien sabes, yo también trabajo para el cine, pero el cine tiene pues sus convenciones. Yo creo que el cine, siempre lo digo, está un poco enfermo de realidad, ¿no? No se atreve a hacer cosas un poco más aventuradas, ¿no? ¿Sientes más libertad en el teatro? ¿Sientes más libertad trabajando en el teatro? Por supuesto, siempre, todo el tiempo. Me parece que el teatro, yo creo que en mi experiencia, no solo para mí, sino para todos los creativos y para todos los que participan en la escena, pues es un espacio de libertad, ¿no? Si no hay eso, pues no hay teatro, yo creo, ¿no? Yo creo que hay una gran libertad en el teatro y el teatro da espacio a estéticas sonoras que a veces es más difícil insertar en una producción cinematográfica, a menos que sea una cuestión de algún género, ¿no? Pero digamos que mis sonidos siempre son sonidos un poco extraños en la escena, digamos que puede ser desde lo muy ambiental, ¿no? O sea, puede ser un viento o algo muy... Pero siempre está un elemento de transformación del sonido que da una estética mucho más experimental, ¿no? Y el teatro es el lugar donde esas cosas pueden suceder, ¿no? Me parece que es el espacio de libertad por excelencia. Oye, Miguel, y cuéntanos, ya que nos dices esto, cuéntanos cómo trabajas tú una obra de teatro. ¿Quién es el primero que te llama? ¿El director, el productor, el actor? ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿Cómo decides primero que quieres hacer cierta pieza? Y luego, ¿cómo te involucras en ella? O sea, ¿cómo empiezas a trabajar en ella? Las invitaciones llegan, pues, muchas veces por los directores con los que he trabajado, o algunas veces por algunos productores que ya me conocen y que proponen como mi trabajo para algún proyecto en particular. Como te digo, pues sí hay una estética un poco experimental, entonces dicen, bueno, aquí lo de Miguel podría funcionar muy bien, ¿no? ¿Y cómo empieza el trabajo? Pues empieza con la lectura del guión. Una de las cosas que también les decía yo a los chicos es que yo creo que todo diseñador de sonido tiene que entrenar su oído para poder crear dentro de su mente imágenes sonoras, ¿no? Entonces yo leo un texto y es como ya un reflejo, empiezo a escuchar cosas, ¿no? Evidentemente, pues lo explicaba también, ¿no? O sea, están como, el primer nivel es lo que pide el texto, ¿no? Después un poco como las ideas del director, y después todo lo que a mí me sugiere el texto, ¿no? Entonces yo leo un texto y empiezan a llegarme sonidos. O sea, es una cosa que ya no puedo evitar. Después de tantos años, pues es como una cosa refleja, que es un mecanismo que empieza a echarse a andar y entonces empieza una serie de imágenes en mi cabeza. Claro, pues después hay que llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces, esas ideas que tengo, que yo puedo plantear,
trato de trabajarlas en el estudio, en la computadora, y a veces, pues en el mismo trabajo de experimentación, pues van surgiendo otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahí se va gestando el resultado, digamos, ¿no? Pero, mira, por un ejemplo que trabajaba con los chicos en el taller, ¿no? Yo les decía, ustedes, estábamos hablando de la escucha interna, ¿no? De nuestros pensamientos, de nuestra voz interior. Y yo les decía, ¿ustedes cómo escuchan sus pensamientos, no? ¿Cómo es que suenan sus pensamientos? Planteando esta idea de que tenemos en la escena un caso particular de un actor que, digamos, tiene un diálogo con otros personajes, pero también tiene su diálogo interno, ¿no? ¿Cómo hacemos en la escena para marcar esa diferencia, ¿no? Entonces alguien decía, bueno, también con la actuación se puede, ¿no? La intención de proyección hacia afuera es lo que le está diciendo a alguien y la dirección interior es lo que marcaría el pensamiento. Yo decía, ¿y cómo lo haríamos con sonido, no? O sea, ¿cómo suenan nuestros pensamientos en nuestra cabeza? ¿Son lineales? ¿No son? O sea, ¿es una sola línea de pensamiento? ¿Tenemos varias encimadas? Son tantas cosas que tenemos en la cabeza. ¿Es como un espacio más resonante? ¿No? ¿Cómo es eso? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una provocación para empezar a imaginar cómo podríamos plantear eso en la escena, ¿no? Que las soluciones pues, podrían ser muchas, ¿no? Podríamos grabar los pensamientos del personaje, podríamos poner un micrófono, incluso ambiental, para cambiar la sonoridad de cuando está mostrándonos sus pensamientos, ¿no? Entonces todo empieza a ser como una serie de provocaciones para imaginarnos cosas y entonces después ver cómo las podemos resolver, ¿no? Ahora, sin duda todo esto que platicas, que es muy interesante, debe venir de la mano de la tecnología. O sea, y en ese sentido, lo que hablamos debe ser algo pues bastante nuevo en la historia del teatro, ¿no? Es decir, me refiero a, entiendo, por ejemplo, desde los griegos, ¿no? Lo que hablaba sobre las acústicas de estos espacios, pero estos diseños sonoros, digamos que en comparación de esos tiempos, mucho más complejos, mucho más elaborados, mucho más trabajados, pues lo podemos hacer porque existen las computadoras, ¿no? Claro, cuando hablamos de sonido tenemos que hablar de tecnología, es una de las cosas que tenemos que tener claro. Nosotros también lo hablábamos, ¿no? ¿Por qué la investigación del sonido realmente es tan nueva? Pues porque a mediados del siglo pasado es cuando existían las primeras grabadoras de cinta comerciales, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se puede grabar el sonido y es que lo podemos procesar y transformar. Entonces, sí, evidentemente estamos hablando de tecnología, estamos hablando de bocinas, micrófonos, computadoras, tarjetas de audio, cantidad de cosas que ya hay en el mercado hoy, ¿no? Elementos necesarios para poder tener un diseño de sonido, ¿no? Que eso evidentemente también lo hemos platicado muchas veces, pues existe un atraso muy fuerte en el sonido, ¿no? Generalmente en los teatros, pues ahora ya la verdad es que hace varios años que empecé en esto, pues era muy complicado, ¿no? Había 2 bocinas, de la cual a una le servía el tweeter y a otra el buffer, y entonces había que hacer una sola. Ahora la cosa es distinta, creo que los teatros están mejor equipados. Déjame hacer la pausa para terminar este primer bloque y regresamos al segundo bloque justo con esta parte, ¿no? Sobre los teatros y cómo realizamos estas cosas, que creo que ahí es donde hay además un plus muy interesante en el trabajo que tú haces. Regresamos en un momento con Miguel Hernández. Ya regresamos, seguimos platicando con Miguel Hernández. Rápido, maestro, rápido. Muy bien. Y nos quedábamos llegamos a los teatros, después de hablar un poco del sonido. Y creo que hay algo ahí que a mí me parece o me resulta de lo más emocionante,
que es esta parte del trabajo que tú haces en donde empiezas a hacer esta, pues pudiera decirse tal vez una fusión con el trabajo del sonido dentro del cine, ¿no? O no sé si estoy al revés, tú me corregirás, pero digamos, llegó este boom en donde uno se sentaba a ver una película y entonces comprabas un teatro en casa, ¿no? Para rodearte de bocinas, entonces oír que salía un platillo volador detrás de ti, ¿no? Y eso, pues en el teatro estábamos acostumbrados al sonido estéreo, ¿no? A tener una bocina a la derecha y otra a la izquierda, y sonaba la música y todo era muy bonito, ¿no? Pero hay un trabajo muy interesante que tú haces que me gustaría que nos platicaras sobre eso, o sea, sobre cómo es el trabajo en el espacio, cómo trabajas el sonido en el teatro. Sí, o sea, yo creo que una de las premisas que yo siempre he buscado es que el sonido debe ser tratado de la misma forma que la luz, ¿no? Uh-huh. Muchas fuentes de sonido en distintos lugares, ¿no? En todos los teatros, pues tienes muchas luces, ¿no? Muchas fuentes de luz y una consola que puede programar las intensidades y los tiempos con una precisión, pues, literalmente de matemática, de cuántos segundos va a tardar en entrar esta luz, a qué porcentaje de intensidad, ¿no? Entonces yo creo que mi trabajo siempre ha buscado un poco esa idea, y creo que más que tenga que ver con el cine, tiene que ver con mi formación en la Escuela de Música y mi trabajo como en esta parte de lo que se llama arte sonoro o música electroacústica, que ahí experimentábamos con varias bocinas, conciertos para 4 o 6 bocinas, ¿no? Entonces, de esa idea de lo que es la espacialización del sonido, que quiere decir que yo pueda tener varias fuentes de sonido y yo pueda hacer que el sonido se mueva dentro del espacio, ¿no? Que el sonido pueda viajar dentro del espacio, es que, digamos, de ahí surge mi idea de trabajar así en el teatro, que no es mía, o sea, evidentemente en teatros en Europa esa idea ha estado desde hace muchos años, pero digamos que yo siempre he buscado poder tener muchas fuentes de sonido, no solamente dentro de la escena, o sea, como bien dices, rompiendo esta frontalidad, ¿no? Tengo 2 bocinas, izquierda y derecha, romper esa frontalidad, incluir bocinas dentro del escenario, atrás del escenario, afuera del teatro, ¿no? En alguna obra que hicimos con Daniel Jiménez Cacho, que era una obra en el Medio Oriente y había una guerra, había unas bocinas que estaban afuera en el lobby, entonces las explosiones de las bombas lejanas pues sonaban lejanas, ¿no? Y a bombas. Y sonaban a bombas, ¿no? Entonces, siempre hemos buscado como esta idea, ¿no? Tener muchas fuentes sonoras que pueden ser muy diversas, no tienen que ser todas iguales, y que estén repartidas en distintos espacios, romper la frontalidad esta de la que hablábamos, tener bocinas dentro del escenario, pero también bocinas que puedan rodear al espectador, ¿no? O que le puedan dar una direccionalidad al sonido que no es esta simple frontalidad. Entonces, digamos que siempre planteo que el diseño al final lo termino en el teatro. Llego con el diseño que el director ha escuchado, con cosas que están en estéreo y que con alguna bocina podemos poner en los ensayos, pero cuando llegamos al teatro pues necesitamos un tiempo para poder mezclar el sonido dentro del teatro, y hacemos un diseño especial para cada teatro, ¿no? En base a las necesidades de la obra, a lo que el equipo que puede tener el teatro, lo que puede conseguir la producción, lo que yo puedo tener y aportar, ¿no? Pero entonces el diseño se vuelve único, es un diseño que es para esa obra en ese espacio. Algunas obras últimamente, afortunadamente, han estado girando, y entonces, bueno, pues hay que ir al otro teatro y readaptar ese sonido, ¿no? Porque estaba pensado para ese espacio. Entonces, sí hay un trabajo que se hace en ese espacio y se construye el diseño dentro
de el teatro en cuestión en particular. Oye, Miguel, hay una historia que a mí me gusta mucho, que me platicaste la última vez que estuviste aquí, porque creo que ilustra muy bien ese trabajo que hace. Para mí es muy simpática, de una obra de nuestro queridísimo Tony Castro, amigo nuestro, amigo en común, de esto que hiciste con el sonido de unos bebés. Cuéntanos. ¿Sí era de Tony esa obra? Sí, la dirigía Tony, claro. Te decía que son bocinas y fuentes sonoras de distinta índole, ¿no? O sea, y por eso insisto en la libertad del teatro, ¿no? El cine tiene que ser tantas bocinas en tal lugar, de tal dimensión, todas iguales, es un sistema 5.1 o 7.2 o lo que, ¿sabes? Está restringido por esta idea de que queremos que la experiencia se reproduzca cada vez, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros queremos en el teatro es que la experiencia sea nueva cada vez, ¿no? Claro. Cada vez que vemos una obra sea una experiencia nueva, no queremos que sea la misma experiencia, ¿no? Claro. Entonces, pueden ser fuentes de sonido muy diversas, ¿no? Pueden ser bocinas grandes, pequeñas. Entonces, en esta obra que se llama Fuimos Héroes, de nuestro querido amigo Poncho Cárcamo, que habla acerca de la masculinidad y la paternidad y todas estas cosas, al final los personajes tienen 2 bebés. Entonces lo que hicimos, bueno, obviamente había un prop de bebé, ¿no? Y al bebé, el muñequito, que la verdad se veía muy bien, y lo que hicimos, los bebés lloraban, entonces pues, lo que hicimos fue de estas bocinas Bluetooth, que no, aquí tengo alguna, no es esta, pero como esta, una bocina Bluetooth, lo que hicimos fue meterla dentro de la panza del bebé. Ajá. Y entonces, pues literalmente los bebés los escuchabas llorar en la escena y los personajes los cargaban y cruzaban porque los bebés no paraban de llorar y tú oías a los bebés que pasaban, ¿no? Y entonces se estaban llorando. Tony debe haber estado encantado con eso. Sí, la verdad es que funcionó muy bien. Esa es una obra que tuvo mucho éxito. Me parece que pocas veces se habla acerca de este peso que tenemos con esta idea de la masculinidad, ¿no? De todo lo que nos impone y ideas impuestas. Y me parece que era una obra que hablaba muy claramente de las emociones de los hombres y de cómo también enfrentan la paternidad, ¿no? Entonces, sí, se pueden hacer ahora con la tecnología muchas cosas, ¿no? Lo que me lleva... funcionaba muy bien. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, más o menos a todos con los que he estado platicando les planteo un poco esta parte, porque hablamos de escenografía y hablamos de casting y vamos a hablar de otras tantas cosas, pero siempre les he preguntado y dicho, bueno, estamos hablando entonces de que para yo tener o una escenografía o un diseño sonoro que pueda resultar interesante para el espectador en el trabajo que yo estoy haciendo, necesito la producción de los miles de millones de pesos para lograrlo. ¿Cómo alguien que está empezando, como un chavo que dice, oye, estoy empezando a hacer teatro y tengo una idea ahí de algo que quiero que suene, híjole, man, si no tienes el efiteatro no lo vas a lograr? ¿Tú qué dirías? Yo creo que no. Yo creo que eso es una de las cosas que también me parecen increíbles del teatro, ¿no? Representa todo el tiempo un reto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos? ¿Y cómo lo vamos a resolver para que funcione de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que cada vez es más fácil en realidad. Nosotros platicábamos también la otra vez de una obra a la que yo siempre regreso, que es El Motel de los Destinos Cruzados de nuestro querido Luis Mario Moncada. Eso tiene 15 años o tal vez más, y en ese momento teníamos 8 bocinas, 8 micrófonos que se procesaban en vivo, y era una obra increíble, ¿no? Había cosas padrísimas como un personaje al cual perdía su voz. Entonces la voz se le desprendía y él hablaba y entonces la voz empezaba a viajar por los entrepisos del Sor Juana y
y él perseguía su voz a través de un laberinto. Entonces me parece que eran imágenes que eran pues muy lindas y muy poderosas, ¿no? Y en ese momento pues era bastante más complicado comprar bocinas. Ahora en realidad pues hay muchas opciones. Creo que no se requiere tener así mucho dinero en realidad. Creo que sí requiere de tecnología, pero siempre se puede resolver. Por ejemplo, una de las cosas que ahora tú bien lo sabes, ahora ya antes pues necesitabas una computadora, una interfase para poder lanzar los cues de sonido porque necesitas la licencia QLab. Ahora un iPad, un teléfono celular, con eso puedes armar tu programación. Creo que hay muchísimas opciones ahora y que como lo platicábamos también la otra vez, ¿no? Todo sirve, ¿no? O sea, las bocinas del estéreo de hace 30 años que tienes ahí guardadas. Todos sirven. tenemos unas bocinas de esas, ¿no? Todos tenemos unas bocinas de esas de 3 metros metidas abajo de un sillón o adentro de un closet, así que dejó el abuelito, la abuelita, el tío ahí, y que ahí están guardadas y que funcionan. Todo eso funciona, o sea, todo aporta y te digo, me parece que es parte del trabajo siempre es eso, ¿no? Es como esta ingeniería, ¿no? En el sentido más práctico de la palabra, de cómo me las ingenio. Es la creatividad, ¿no? Sin duda, para resolver, ¿no? ¿Cómo puedo resolver eso? O sea, por ejemplo, las bocinas estas Bluetooth de que platicábamos de Fuimos Héroes cuestan 120 pesos. O sea, son bocinas que cuestan 120 pesos y con eso, pues haces algo que le da a la obra un foco, wow, ¿no? La gente de verdad se sorprendía, ¿no? Entonces, te digo, la verdad no creo que tenga que ver con el dinero, ¿no? La brecha se ha cerrado mucho, ¿no? Antes era así, bueno, los grandes equipos de audio y pues lo poco que uno podía conseguir, pero bueno, estas conversaciones así en video todo lo podían hacer las televisoras vía satélite, ¿no? Sí. En estas transmisiones que seguramente eran, creo que hasta, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, pero había mitos como de las Olimpiadas o en los Mundiales que cada segundo costaba no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Y ahora mira, aquí estamos nosotros. Sí, yo de hecho estoy usando mi teléfono porque tiene una mejor cámara que mi laptop, ¿no? O sea, entonces creo que es echarle ingenio, creatividad y la verdad es que se pueden hacer cosas súper bonitas, ¿no? No sé, hay montones de bocinas, por ejemplo, ahora que no necesitan cable, ¿no? Que tienen pila y que además reciben la señal por Bluetooth. Entonces eso te da una movilidad increíble. O a mí siempre he querido hacer una pieza con estas backpacks que usan los vendedores de discos en el metro, ¿no? Que ahora no venden ya CDs, venden USBs, ¿no? Memorias. Pero tienen su backpack, entonces de repente nada más levantan tantito y tienen un bocinón ahí. Fíjate que yo vi una pieza de danza, sí. Yo vi una pieza de danza hecha por unos bailarines aquí en Hermosillo, justo así, que traían sus bocinotas como vendedores del metro. Y eso ya, me parece que eso ya es un objeto increíble, ¿no? O sea, y que te da la movilidad del sonido, ya no es una cosa estática. O sea, me parece que eso tiene unas posibilidades increíbles, ¿no? Miguel, pues aunque no lo creas, se nos fue el tiempo. Te lo juro, cuando estás acá, pues ya ves, nos pasamos horas y horas sentados en el patio del mentidero, debrayando todas estas sonoridades y todas estas cosas que estamos armando, que por cierto nuestro público lo tiene que saber porque vamos a hablar con los directores de las obras invitadas a la Muestra Nacional de Península a Península. Huye el Apocalipsis de Mérida, La Pinche India de Baja California, y teníamos programado para este año un espectáculo de música electrónica de inmersión, teatro de inmersión con música electrónica a la falda del Cerro de la Campana, que al final la pandemia nos tumbó, pero nos tumbó para este año y para estas fiestas, pero estoy seguro que el año que viene pueden esperar esa magnífica sorpresa con esa sonoridad en el mentidero de música electrónica, con video, etcétera, todo esto que estábamos preparando, que estaba muy lindo. Sí, sin duda, o sea, los proyectos están ahí
y solamente es esperar el tiempo que preciso para montarlos, pero yo creo que hay grandes, por lo menos lo que podemos decir es que nosotros nos estábamos divirtiendo mucho haciendo eso, así es que seguramente los espectadores seguro que se iban a divertir también. Seguro que sí. Miguel, muchísimas gracias, siempre es un gusto, es un placer platicar contigo, seguiremos platicando, seguirá tu curso además y estaremos muy pendientes para informarle a nuestro público de esas presentaciones, de la música electrónica y de todo lo que vayamos haciendo en comunión con el Mentidero. Miguel es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA y está haciendo un proyecto con nosotros y estamos muy honrados y muy gustosos de recibirlo. Esta es tu casa, Miguel, ya sabes, nos estamos viendo pronto. El placer siempre será mío, querido. Un abrazo. Abrazos, hasta luego. Bye, bye. Nosotros seguimos. Aquí terminamos hoy, pero no nos despedimos sin antes saludar a nuestros fans destacados y agradecerles por sus comentarios, por compartir nuestras publicaciones. Gracias Nachita Ibarra, Enrique Sánchez, Rosalina Dórame, Licha Posada, Rosy León, Betsabe Duarte, Gloria Lostunó, Alonso López, José Alfredo Solís, Eitel Peralta, saludos a Moctezuma, María Guadalupe Badilla, Cecilia Rascón, Isabel Lara, Marta Cárdenas, Ángeles Encinas, Majo Lara, muchas gracias y más a tantos otros que han estado compartiendo nuestras publicaciones. Síganos y revisen nuestra programación en www.mentidero.mx. Nos vemos pronto. Estamos ya con nuestro queridísimo amigo, dramaturgo, cuasi doctor, el maestro Daniel Serrano desde Tijuana, Baja California, invitado siempre a la muestra de Península Península. Daniel, bienvenido. Gracias por responder nuestra llamada. ¿Se cortó? Sí. ¿Se cortó un poquito? Dale, sí. No te preocupes. Dale otra vez. Sí. Ya estamos de regreso con nuestro queridísimo Daniel Serrano, maestro, casi doctor desde Tijuana, Baja California, un invitado constante a la muestra nacional de Península Península. Estaba invitado también este 2020 con una obra que está montando de nuestro querido también Mario Cantú, La Pinche India. Así es. Gracias, Paulo. Pues contento de que me inviten. Siempre será un honor participar con todo lo que tenga que ver con Sonora. Y sí, estábamos dirigiendo La Pinche India, la estrenábamos el pasado 15 de mayo acá en Tijuana. Pues evidentemente por todo lo que ha pasado no la estrenamos. Debo de confesarte que ese día le mandé al grupo de Facebook, de WhatsApp de La Pinche India, un mensaje que decía: no los quiero deprimir, pero hoy estrenábamos. El caso es que no hemos estrenado, estaba andando todo, estaba
caminando muy bien cuando vino la contingencia, y pues es una obra además pues muy especial, ¿no? Yo la conocí, te cuento rápido, porque justamente Mario Cantú Toscano, que es el autor, del cual he dirigido 3 obras más, le escribió estando los dos en el taller que da la Royal Court Theatre en México. Éramos, me parece que 15 dramaturgos de todo el país, invitados en ese momento por Luis Mario Moncada, que era el director del Helénico, y él en ese taller escribió La pinche India, mientras yo escribía El carbón en la boca de Porcia. Entonces, conozco la obra desde que era otra cosa totalmente lo que quedó, ¿no? Entonces, pues es muy especial por ese sentido y por la calidad del texto dramático. Oye, que es un hombre fuerte, ¿no? Más en estos tiempos. Digo, era fuerte seguramente cuando le escribió, pero ahora, pues con todo lo que hemos vivido en los últimos meses sobre la discriminación, sobre la violencia, pues a salir con un título así es fuerte, ¿no? Sí, mira, esta obra se debe haber escrito, ese taller fue en 2003, si no me equivoco, hace 17 años, 2004 tal vez. Y sí, es un título fuerte, pero bueno, nuevamente es la ironía, ¿no? La obra trata de una... Mario Cantú es de Monterrey, aunque es ya baja californiano, pero trata la historia de una muchacha joven, fifí, término que además no existía en aquel tiempo, ¿no? de Monterrey, que se apellida Zambrano, ya sabes, que tiene todas las ventajas en la vida, y esa mujer fifí aparece convertida un día en la mañana, amanece convertida en india, ¿no? Entonces se ve al espejo y no se reconoce, se saca mucho, un poco como el personaje de Kafka en La Metamorfosis, ¿no? Y bueno, pues ese personaje está en shock y nos muestra la frivolidad que tiene que ver con ese mundo. Es una crítica muy, muy divertida, pero muy fuerte, como tú bien lo dices, a todo el asunto del racismo, de la discriminación, etcétera. Entonces era como el efecto distinto a lo que dice el título, ¿no? Te lo pongo de esta manera, como aquel libro que escribió Josefina Vázquez Mota, de triste recuerdo, que se llamaba Dios mío, hazme viuda. Tú leías ese título y querías comprar el libro inmediatamente, pero era una ridiculez así de Dios mío, hazme viuda de rencores y hazme viuda de envidias, y era una cursilería horrenda. Aquí al revés, es un título muy fuerte, pero hace una crítica social. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, la pinche india, que se llama Gigi, por cierto, fíjate, no es Fifi, es Gigi, porque te digo, en ese momento no existía el término, pues ya como es india, pues ya el novio, que es consumidor de pornografía, pues ya la puede invitar a ver al cine para ver pornografía, y la mejor amiga, que es Marcia, pues ya le tira la onda y le confiesa su amor, y los padres la llevan a Houston para que le quiten lo india, ¿no? Pues ¿cómo? A ver, díganme ustedes cómo no se les había ocurrido antes que hacer eso, llevarla. Entonces ya te imaginarás el estupendo sentido del humor de Mario Cantú, que es rudo en ese sentido, que es un humor muy, muy, muy inteligente, con esta crítica que no es obvia de ninguna manera, que efectivamente, como tú dices, es un riesgo, porque es probable que mucha gente pueda confundirse y salir del teatro pensando en que le faltamos el respeto a este concepto horrendo, ¿no? Y no es así. Creo que juega ese riesgo, porque si una característica que tiene Mario Cantú es que pues no es obvio, y tú sabes que en el buen teatro lo importante es lo que no se dice, no lo que se dice. Y de entrada, en la comedia es la incomodidad, ¿no? Lo patético. Y aquí desde el título, pues ya es incómodo, ¿no? Es sí. Incluso para nosotros programándola en el festival, pues resulta, ¿no? Incómodo. A mí me daba gusto, pues, o sea, me daba gusto el que me resultara incómodo publicar un título así, porque evidentemente, pues, es el contexto en el que vivimos. De hecho, me estaba acordando ahorita que decías lo del año en que le escribió, me estaba acordando de
de aquella famosa frase de uno de nuestros flamantes expresidentes que dijo en algún momento que en México no había racismo. Sí. Seguramente es algo que en México no existe el racismo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues no existe. Existe otro tipo de manifestaciones mucho más perversas, pero el racismo no, seguramente, sí. ¿No? Digo, sí. Él un poco se refería, yo creo que en ese momento estaba pensando, ya ves lo que el presidente quiso decir, que esa frase todavía sigue vigente, pero sí. Yo creo que él estaba pensando en los afroamericanos estadounidenses, ¿no? Un poco como que estaba en ese contexto él y no estaba como contemplando una visión más general. Que el racismo se da no solo con los afroamericanos, ¿no? Se da entre güeros, morenos, rojos, azules, verdes, entre todos, ¿no? Mira, si tú haces un zoom a mi pelo, el que tengo aquí poquito, te vas a dar cuenta de que yo soy güero de nacimiento. Güero de Magdalena. Güero de Magdalena de Quino, pues. Sí, pues. Y yo he sufrido racismo en México. En México, no me han maltratado, me han agredido por ser güero y entonces eso va a estar en todos lados, en la discriminación de todo tipo, no nada más la discriminación racial o de color de piel, sino de discriminación intelectual. Yo vivo entre académicos, ¿no? No, hombre, ahí hay una discriminación terrible. A mí me habían dicho gente así, tú no eres doctor, ¿verdad? Y yo, pues no, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué quieres trabajar en la universidad? Bueno, pues porque tengo otra carrera y como decía mi padre, tan gordos que me caen los doctores y tan recio que voy para allá, ¿no? Mi papá decía eso, pero con los ricos, decía, tan gordos que me caen los ricos. Así es esto, hay discriminación por todos lados. Pero la obra, volviendo a La pinche India, el título evidentemente está planeado para que jale esa atención, para que nos indigne, porque es indignante lo que sucede en la obra, con un sentido del humor impresionante. Y finalmente el entuerto lo viene resolviendo, si es que se resuelve de alguna manera, pues un T por 8, el tripas, ¿no? Por eso a mí cuando empezamos con el proyecto me entusiasmaba mucho tener este material en las manos y poder jugar con eso. Curiosamente, la noche en que yo debería estar estrenando La pinche India, me puse a ver una película que se llama Jojo Rabbit. No sé si la viste, y bueno, seguramente no faltará el judío que se ofenda porque existe esa película, ¿no? Cuando es todo lo contrario y cuando además el director, que es el personaje que hace a Hitler, es judío, ¿no? Sí. Entonces, es un poco lo mismo, yo lo pensaba en ese sentido. Esto es como La pinche India, es decir, no va a faltar los judíos que se sientan ofendidos cuando es todo lo contrario la película. Además es una película hermosa. Así es La pinche India. A lo mejor La pinche India no es hermosa en el sentido de la película, pero es muy divertida y al final, híjole, yo ya me saboreaba esa función de Hermosillo saliendo, yéndome a los tacos de carne asada de Hermosillo para platicar del tema. Pues así va a ser, ¿no? Seguramente va a dejar, porque así es Cantú, tiene un rigor muy, muy interesante en su dramaturgia, pues va a dejar algo ahí al espectador. Y detonar la risa en la comedia, muchas veces, digamos, quienes a lo mejor no están tan cerca del teatro, que son más espectadores, les resulta a veces, solo desde el título, porque ya que ven la obra lo entienden, pero solo desde el título pudiera parecer escandaloso porque justamente lo que están haciendo es una ironía mostrando la realidad, ¿no? O sea, digamos, mostrando lo patético de la realidad. La pinche India, la frase, es un insulto en México, ¿no? O sea, volteas la pinche India, es despectivo, es terrible decirle a alguien eso, ¿no? Y justamente lo que hace Mario con el título, y supongo con la obra, porque no la he visto, pero es eso, ¿no? Plantear y decir, vean qué tremendamente horrible es este panorama y vamos a tener un momento de permitirnos el reírnos de nosotros, porque supongo que Mario se está incluyendo en esa cultura, ¿no? Sí, y hay algo muy padre en la obra. La pinche India, Gigi, tú le empiezas a ver cómo es un personaje que se transforma interiormente e intelectualmente. De ser una mujer, una niña
una mujer de 20 años interesada por lo superfluo, empieza a pensar en otras cosas. Y hay una lección ahí muy grande, ¿no? Incluso puede ser que se pierda, el espectador pierda de vista que esa personaje que está viendo alguna vez fue rubio. Porque desde que inicia la obra, pues es una actriz con esas características físicas, además es una estupenda actriz, Denise Betancourt, que es la que hace el personaje. Desde que tú la ves ya convertida en india. Entonces el espectador va perdiendo la perspectiva. Si es que no existe, si no es porque existen los otros personajes como los padres, que son muy divertidos pero muy babosos, pues esto se volvería en algo tal vez panfletario, pero Mario lo hace muy, muy, muy inteligentemente para que no llegue a eso y para que de verdad tenga un efecto importante la obra, ¿no? Ahora, Mario Cantú es un tipo que no tiene estas características físicas, pero tampoco tiene las características físicas contrarias. Es un tipo bastante promedio en ese sentido, y entonces eso también permite que se divierta y que se lo crean, ¿no? Es como yo burlándome de mi escasez de pelo, ¿no? Por ejemplo, pues si alguien tiene derecho a hacerlo, soy yo. No es el caso de Mario, pero sí es la habilidad que él tiene con la pluma para llevar este tema de una manera muy inteligente y muy fuerte. Y claro, el título es muy fuerte. Yo trabajo en Tijuana, mi jefe es el secretario de Cultura de Baja California. Cuando le dije, oye, voy a estrenar una obra que se llama La Pinche India, mi jefe nomás hizo como que hizo no, pues claro, ya después le explicaré, ya que tenga otra vez fecha de estreno, le explicaré. Ya que vea la obra. Pero sí, de entrada es algo que sí que están haciendo, ¿verdad? Con este asunto. Pero por otro lado, pues no voy a censurar el título original de la obra, ¿no? Por supuesto. Daniel, qué ganas de ver La Pinche India en Hermosillo. Yo la verdad tenía muchas ganas, admiro mucho también, además de tu trabajo, el trabajo de Mario. Creo que ha llevado, digamos, en la dramaturgia mexicana esta comedia que le hace mucha falta de nuestra realidad, ¿no? De lo más actual, de lo más pertinente, siento también, sin ser el tema de moda, ¿no? Pero sí, siendo absolutamente pertinente, ¿no? Claro, sí, digo, es un tema, es una obra que se escribió hace por lo menos 15 años, Paul, y es un tema que no pasará de moda. Claro. No pasará de moda, se tendrá que transformar de alguna manera conforme a los entornos, pero como todos los temas, como el tema del homosexualismo, como el tema de la traición, o como el que me ponga, se va transformando de acuerdo al entorno. El único tema que ya no se puede tratar ahorita es de quién seré hijo, si de Vanessa o de Viridiana, pues vete a hacer una prueba de ADN y ya, ¿no? El melodrama mexicano. Exactamente, eso ya no funciona, pero por otro lado, pues sí, estos temas serán siempre, pues desafortunadamente siempre serán tema para el teatro. Quisiera que me platicaras un poquito para aprovechar nuestra conversación. ¿Cómo es tu proceso en el trabajo de la dirección de escena? Tu dramaturgia la podemos leer, tienes cosas publicadas, pero ¿cómo abordas un texto? ¿Cómo empiezas a trabajar? Has montado textos tuyos, ¿no? Sí, fíjate que sí, he montado algunos textos míos pero por supuesto he montado más textos de otros autores. Me gusta más ver mis textos en la interpretación de otros directores que interpretados desde la dirección, me refiero, por mí mismo, ¿no? ¿Cuál es mi proceso? Primero la obra me tiene que brincar. Cuando la estoy leyendo, si no me brinca la obra de ya, no la dirijo. Hay obras que disfruto mucho leídas, pero que no dirigiría jamás. Sobre todo los clásicos contemporáneos, por llamarlo de alguna manera. Me gusta mucho Strindberg, por ejemplo. Alguna vez dirigí, hace muchos años, de
mi primera o mi segunda obra como director, fue la más fuerte, pero pues de Strindberg, una obra pequeña. Me gusta mucho Ibsen, pero yo no estoy tan seguro de si la dirigiría en estos tiempos. Primero tiene que ser eso, ya que conecto con la obra, busco mucho el reparto ideal. Es complicado a veces, tú lo sabes, en un medio en el que es muy difícil encontrar gente que nada más se dedique a la actuación, como es el caso de Tijuana. Pero ya que encuentro el reparto y que empiezo a visualizar, me reúno. Yo hago muy poco trabajo de mesa. Creo que el trabajo de mesa se tiene que hacer en el escenario, ya caminando. Entonces, ya que yo tengo concebida la obra y que tengo algunas anotaciones de cómo va a ser la obra, empiezo a marcarla y ya procuro marcarla toda de un jalón y luego me regreso a pulir y a pulir y a pulir, y ahí es donde voy cambiando cosas. Es decir, hago un boceto muy general y luego trabajo por ahí, y me gusta mucho trabajar con el actor. Tal vez una de las características de mis montajes sea eso, que trabajo mucho con el actor, que no son grandes propuestas plásticas, por ejemplo, porque a lo mejor, y eso me viene también como dramaturgo, me gusta mucho contar historias en el teatro. Si no estoy contando la historia, algo está pasando. Y yo hago teatro por dos cosas: para contar una historia y para conmover contando esa historia. También tenía una tercera, que era divertir, pero si cuento una historia y conmuevo, seguramente divierto. Y cuando digo conmover, no me refiero a provocar el llanto nada más, sino a que el público se mueva conmigo hacia donde yo quiero llevar al público, de tal manera que si yo dirijo una comedia y tú, mi espectador, estás muerto de risa, ya te conmoví, porque te moví conmigo, te llevé a donde yo quería. Pero sí me concentro mucho en contar la historia, y como justamente yo empecé como actor en este medio en el 86, en 1986, pues me gusta mucho el teatro que le da carnita al actor. Por eso me gusta mucho el realismo, me gusta mucho Saint Shepard, me gusta mucho el mismo Ibsen, me gusta mucho el realismo norteamericano, Arthur Miller, y las obras en las que les dan más oportunidad al actor, pues esas son las que voy a escoger, ¿no? Tú sabes, hay obras que lo que menos le importa al director es el actor, le importa ver cómo se ve aquello. Claro, yo también me preocupo de la plástica escénica, pero me preocupa más el actor, y creo yo que el director es como el buen árbitro de fútbol. El buen director es como el buen árbitro de fútbol. Mientras menos se note, mejor, ¿no? Sí. Ya el árbitro que hace panchos y que expulsa y que regaña y que todo, pues ese no es un buen árbitro. Ahora, también la plástica, digamos, en el trabajo en los estados es compleja, ¿no? Porque digamos, hay una carencia importante, digamos, no es que no los haya, pero hay pocos que trabajan sobre eso, ¿no? Sobre la plástica de la escena. Me refiero a los escenógrafos, ¿no? A los profesionales de la escenografía, digamos, no es una profesión común fuera de la Ciudad de México. De acuerdísimo, y yo tengo un estupendo iluminador, pero una verdadera estrella, es un tipo verdaderamente brillante como iluminador, y a veces trabajamos escenografía con él, con Lupillo Arreola, que tú conoces. Verdaderamente conocido de la muestra también. Sí, es impresionante Lupillo lo que hace con la luz. Él no es escenógrafo propiamente, pero resolvemos muchas cosas de escenografía, entonces tienes razón en esto. Muchas cosas a veces, y bueno, también los presupuestos, ¿no? Sí, bueno, de la mano va, ¿no? Y de la mano va también, digamos, la falta de profesionales en los estados. Digamos, no hay ni presupuesto para realización y tampoco hay presupuesto para honorarios de escenógrafos, ¿no? Digamos, lo vuelve muy complejo. No dudo mucho que haya alguien en los estados que pueda vivir de ser escenógrafo. No lo hay. Aquí hay una escenógrafa que regresó de la licenciatura en escenografía del IMBA, vive en Ensenada, y bueno, pues da clases básicamente, ¿no? Y por ahí hace otro proyecto de escenografía, pero sí es complicado, ¿no? Es complicado. Sí, y eso por otro lado, pues limita también un poco a los directores. Yo la verdad como director encuentro un gran apoyo en el escenógrafo, ¿no? O sea, claro, cuando estás concibiendo la escena y preocupado por los actores y tal, y cuando empiezas a preocuparte por el entorno,
pues te ayuda mucho tener a alguien platicándote al lado, ¿no? Y mostrándote una visión y dándote una orientación. Y se extraña esa figura fuera, ¿no? Sí, yo esa comunicación la tengo mucho con Lupillo, desde la luz, ¿no? Bueno, Lupillo es de mi edad, un año menor que yo, y desde que yo llegué a Tijuana en 1995 estoy trabajando con él, entonces nos entendemos muy bien y no nada más discutimos cosas de iluminación, sino también cosas de la escena, cosas de actuación, cosas de estructura dramática, etcétera, ¿no? Y eso es, digamos, mi contraparte en ese sentido. Y sobre todo hay que resolver, ¿no? Con poco dinero y cómo que aquello, que el nivel profesional de los actores no se vea, no se ensucie o no se vea opacado por la falta de producción, ¿no? Ese es el asunto. Oye, ¿no? ya que empezamos a tocar esos temas, Daniel, aprovechando, tú, has sido funcionario, fuiste funcionario en la Universidad de Baja California, ahora estás en el Centro Estatal de las Artes, que depende de la Secretaría de Cultura de Baja California, que dirige Pedro Ochoa Palacio. Ahí estás y digo, creo que eso ayuda porque pues, tienes un panorama amplio de lo que ocurre en la escena cultural de Tijuana, que además pues es una de las ciudades más importantes del país, tanto por su ubicación como número de población, etcétera. ¿Cómo está el panorama para la creación del artista? Es decir, ¿podemos encontrar artistas en Tijuana que vivan de trabajar, de crear, digamos, en su ámbito? Fíjate que sí se ha ido mejorando eso, sobre todo los jóvenes, Paulo. Hay muchas compañías que están naciendo, hay muchas compañías emergentes. Creo yo que tiene que ver con la instauración de las licenciaturas de la Facultad de Artes. Hay en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, hay licenciatura en música, en teatro, en artes plásticas, en danza y en medios audiovisuales. En el área de teatro, que justamente la licenciatura en teatro está aquí en Tijuana, hay muchos egresados que tienen sus compañías de teatro y que radican aquí. Hay otros como José Meléndez, por ejemplo, que es pues, la estrella joven del cine mexicano ahorita, pero él se fue a la Ciudad de México. Pero hay gente como Gilberto Corrales, que hacen mucho postdrama para mi gusto, deberían de ser menos postdrama, pero él es un chavo muy sólido y que además es de Caborca, ¿eh? Mira, tenía que ser sonorense. Que iba a salir un postdramático de ahí. Hay otros personajes que están haciendo sus compañías, son compañías emergentes. Ahora, claro, tienen que aplicar a cuanta beca se ofrece, dan clases por ahí en sus propios espacios, dan clases a lo mejor no cursos no formales, pero sí con una buena proyección y demás, y están dedicados al arte 100%. Todavía en el Centro Estatal de las Artes, donde yo estoy trabajando ahora, nosotros tenemos ciclos de danza y de teatro y el público hay que acostumbrarlo, hay que ofrecerle y a veces hay funciones en las que hay 20 personas, pero hay funciones en las que hay 150. No sabemos cuál es el fenómeno que tiene que ver, pero si no paramos de ofrecer actividades, pues seguramente vamos a ayudar a la formación de públicos. Ahora, otra cosa que ha ayudado es justamente este fenómeno. Hay un alumno que llegó a estudiar teatro contra viento y marea, está enojado el papá, la mamá, la abuelita y toda la familia porque cómo se fue a estudiar teatro. Pero finalmente es el hijo y no lo van a abandonar. Exacto, no lo van a abandonar. Entonces, en segundo semestre hacen su primer ejercicio o en primero, no lo sé, y entonces ya va la mamá, ¿no? Pues porque ya para el segundo ya va la mamá y la tía, el papá todavía no. Para el tercero, pues el papá va a regañadientes. Para el cuarto, ya la tía que fue en el segundo, que es como la más mitotera, ya le avisó a otra tía, ¿no? Que además esa tiene un novio que también lo lleva. Y entonces para el sexto, esa persona ya lleva 10 espectadores.
al teatro, que nunca habían ido, que ahora van porque van a ver a la hija o al hijo. Eso también nos ha ayudado un poquito a fortalecer el público, a la creación, perdón, de público. Entonces, es un trabajo, tú lo conoces, ustedes lo están haciendo todo el tiempo en Hermosillo, y es un trabajo titánico, es un trabajo de perseverancia, de no aflojar el paso, pero es un trabajo que alguien lo tiene que hacer. Entonces, lo están haciendo mucho los jóvenes. Ahora, tiene que ver también mucho, creo yo, el tipo de espectáculo que les demos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, conozco a una persona muy querida para mí que es fan de Sergio Galindo y vio Huevos Rancheros 30 veces, ¿no? Y entonces cuando yo le dije que yo era amigo de Sergio Galindo, bueno, le dio tanto gusto que yo me codeara con los grandes, pero eso costó mucho tiempo, eso costó estar ahí. Y pues claro, este año 25 años. 25 años y como 8,600 funciones, ¿no? Pero además fue perseverancia y fue darle al público algo que lo divirtiera sin darle basura, y eso está muy bien, porque esa es otra. Nosotros insistimos mucho en la Facultad de Artes de la UABC de que los muchachos deben de hacer teatro para el público, no para los expertos, ¿no? Claro. No para los críticos, ni para menos sus maestros. Ahora, debo decir que nosotros como compañía que hemos estado ya en varias ocasiones pues no solo en Tijuana, ¿no? En Mexicali, en Tecate, en Ensenada, pues siempre encontramos una gran respuesta del público. ¿Y sabes qué les envidiamos mucho? Además, es un ejemplo que yo pongo en Hermosillo muy constantemente y en el estado de Sonora. Les envidiamos mucho esos centros culturales que tienen, ¿eh? Y yo creo que se los envidia mucho el país. Sí. No se encuentran en cualquier lado. Yo creo que en Baja California son muy, muy afortunados de tener estas cajas negras tan polifacéticas, con todas estas instalaciones de salones, etcétera. La verdad, felicidades a ustedes porque es algo que envidiamos muchísimo. Son instalaciones de primera y creo que ese es un paso que dieron ya años atrás para justamente la creación de este espectador que va a llegar a un lugar de primera línea, súper profesional, cómodo, con estacionamiento, refrigerado, ¿no? O sea, eso ya de entrada es un aliciente para el espectador, ¿no? Decir, ok, voy a un lugar donde me la voy a pasar bien, me voy a sentar, voy a estar a gusto y vamos a ver buen teatro como el que hacen tú y Mario Cantú en Tijuana. Sí, sí, y bueno, ha avanzado y va a avanzar más. El actual gobernador Jaime Bonilla creó la Secretaría de Cultura. Ya no es Instituto de Cultura, eso le da otros vuelos a la promoción cultural. Puso además a Pedro Ochoa Palacio, que es un promotor cultural de carrera, ha sido 2 veces director del Centro Cultural Tijuana en sus mejores épocas y fue agregado cultural en el Consulado de San Diego. Pues es alguien que sabe del tema y eso también se agradece, ¿no? Que están en este caso la Secretaría de Cultura es en manos de alguien que sabe de eso y sabe de promoción y que le interesa. Creo que eso nos ha dado oportunidad también de crecer, y yo no sé si a lo mejor tú me puedes ayudar en esto, si también no depender tanto de las estéticas del centro del país. Eso nos ha ayudado mucho a los norteños. Dependemos de otras cosas, a lo mejor de presupuestos, a lo mejor de políticas culturales, pero no de estéticas culturales. ¿Sabes qué me encantaría? Creo Estoy yo de acuerdo. que nos hace diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, hemos ido creando poco a poco con los años gracias a figuras que crecieron muchísimo en el noroeste, empezando por Oscar Liera, ¿no? Y por todos los que han trabajado mucho en justamente ir creando esta estética del norte que me parece importante. Y creo que deberíamos estar en los pasos, y creo que estamos un poco, ahí vamos poco a poco, en la independencia del centro, no solo en esta parte que dices, sino también en la independencia en cuanto a las gestiones de los recursos para la producción y todo, ¿no? O sea, en ese sentido, en cuanto los estados y las autoridades empiecen a poner ese acento como el que estás platicando, que me da mucho gusto, que yo espero que acá lo hagamos pronto también, es empezar a independizar a los artistas de estos recursos federales para poder subsistir
con lo que el Estado está dando, ¿no? Porque Así es. en muchos sentidos el Estado ha confiado y se ha recargado en lo que la Federación ha hecho durante muchos años, pues es el caso, digamos, de Sonora, y se ha, digamos, disfrazado ahí como que el sonorense tiene estos apoyos, pero la verdad es que por parte del Estado son muy pocos, y digo, me estarán viendo ahora y les estará dando un desmayo, pero es la verdad, ¿no? Entonces, digamos, Pues sí. ahora que el centro está poniéndose cada vez más complejo, vemos que la cultura no es prioridad, nunca lo ha sido, pero ahora tampoco, pues se pone más complejo el asunto, ¿no? Pero bueno, ese ya es tema de política. Sí. Y además ya se nos acabó el tiempo. Invítame a otra y hablamos de eso. ¡Híjole! Pero eres funcionario, tú no sé si vas a tener toda la libertad. No, te voy a decir por qué sí voy a tener la libertad, porque yo soy funcionario no porque soy político, sino porque soy artista, porque soy creador, y así me lo hicieron saber cuando me invitó Pedro Ochoa. Me dijo, pues te invito porque no eres político, y pues hemos estado tantos años en esto, y yo acepté por quien se trataba, pues por quien iba a dirigir. Si hubiera dirigido pues a alguien que yo, pues como en otros lados, algún amigo de político, de no sé quién, del gobernador o del diputado, etcétera, pues no le entro. Yo estoy en la universidad, verdad, muy bien. Tenemos varios ejemplos de artistas que pegaron el brinco a ser funcionarios, que conocen bien desde la entraña cómo funciona y ha funcionado bastante bien, ¿no? Es el caso de nuestro amigo Antonio Crestani, que estuvo Sí, claro. un tiempo en la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? En la parte de la vinculación con los estados, que la verdad crecimos muchísimo, y creo que ya lo perdimos todo, pero él avanzó muchísimo en esto, recuperamos las muestras, ¿no? Él defendió muchísimo que, hablando del teatro, ¿no? Que los creadores de los estados estuvieran presentes en la muestra nacional de teatro, en fin, una serie de cosas que te digo, da para el tema de la política, pero agradezco mucho la conversación, Daniel, porque no solo hablamos de la pinche India, hablamos del panorama de la cultura en Baja California, en Tijuana, y ya cerramos con la política, pero a lo mejor luego nos aventamos otra y empezamos ahí a repartir. A tus órdenes, ya sabes lo que es el que se raje. Órale, pues. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Estamos hablando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Fiestas del Pitic, edición virtual. 320 años de Hermosillo. El Ayuntamiento de Hermosillo agradece tu atención a esta transmisión especial. Sigue el programa artístico de Inca Hermosillo en sus redes sociales. Recuerda, hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Celebremos a Hermosillo en casa. Volveremos a reunirnos.